Reciban un caluroso y afectuoso saludo todos los hermanos de Congregación Cristiana en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Especialmente a mi amigo y hermano y edificador en esta causa eterna, el apóstol Yacer Rivas, su distinguida esposa, la pastora Vilma, sus hijos, la distinguida pastora Vilma, y todo el equipo que preside esa hermosa congregación. Me encuentro en Orlando, Florida, y al igual que ustedes, enfrentando todo lo que esta pandemia ha traído como interrupción y en ocasiones triste también por el dolor y sufrimiento de tantas personas en el mundo. Todo ha sido desestabilizado y los ritmos de la vida, como estábamos acostumbrados, han sido profundamente alterados. La nueva realidad tiene que ser enfrentada con determinación y un fundamento inconmovible. Y es precisamente en ese orden de ideas que quiero compartir con ustedes una palabra que tiene como objetivo afirmarnos y alumbrar nuestro caminar, especialmente cuando nos encontramos en esas temporadas de incertidumbre y confusión. He titulado este mensaje La fe de los que vencen. Y vamos a estar leyendo varios versos en el capítulo 10, verso 32 al 39 de la carta a los Hebreos. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2 también dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y en Hebreos 12, 1 al 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para principios del año 66, la iglesia del primer siglo estaba experimentando uno de los periodos más difíciles de su joven historia. El emperador en turno era Tito, el cual comandó lo que se conoce como la Primera Guerra Judeo-Romana, o como también se le llama, la Gran Revuelta. El periodo de esta guerra fue desde el año 66 hasta aproximadamente el año 73. Durante ese periodo, el ejército romano, dicen los historiadores, que asediaron y destruyeron a Jerusalén. En el año 70 saquearon e incendiaron el templo de Jerusalén. En el año 73 aproximadamente demolieron las principales fortalezas judías, especialmente Masada. También esclavizaron o masacraron a gran parte de la población judía. Los historiadores dicen que más de 100,000 judíos murieron durante ese periodo de guerra. Este evento histórico es importante porque si vamos a entender la razón por la cual se escribe esta carta, esta información es valiosa. Las condiciones de esta guerra se venían preparando por más de 170 años por causa de la ocupación de los romanos. Los capítulos finales de la carta a los Hebreos resumen de una manera magistral las razones principales por la cual la carta se escribe.
En el capítulo 13, verso 22, el autor le indica que la intención de la carta era una exhortación que ellos debían soportar. Y dice allí: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Dos palabras aquí son importantes: soportéis y exhortación. Soportéis es anekomai, una palabra compuesta, ana arriba, ekomai, aguantar. Aguantarse en contra de, apoyarse. La otra es exhortación, paraclesis, para al lado, clesis, consuelo. La idea es que lo que se le escribió era para que ellos se apoyaran en contra de lo que los amenazaba, para que encontraran consuelo. La carta repetidamente advierte y le pide a los lectores que le presten atención a lo que el autor está diciendo por causa de las tremendas consecuencias que se están considerando. Por eso no nos debe de sorprender, porque es también en esta carta que se consideran algunas de las declaraciones más contundentes que se encuentran en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 1, se dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En el capítulo 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Capítulo 4, verso 11 dice: procuremos pues entrar a aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra que más se usa en esta carta y que resume su contenido de una manera espectacular es la palabra fe. Las referencias a la fe son evidentes de una manera directa o indirecta desde el comienzo de la carta hasta su conclusión. Esto tampoco nos debe de sorprender, porque es el propósito de la carta que los lectores pudieran comprender que la herencia que ahora pertenece a ellos por lo que habían recibido, ahora no se ve. Dígalo conmigo: la herencia no se ve. Según el autor, la herencia no se ve porque pertenece a otro orden, un orden el cual en la carta se le llama celestial. Dígalo conmigo: el orden celestial. En este orden está contenido todo lo que pertenece a ellos por derecho de herencia. El autor lo describe diciendo que en este orden celestial ellos son participantes de ese llamamiento celestial. Hebreos capítulo 3, versos 1 y 2. Se dice que ellos han gustado del don celestial. Hebreos 6:4. Viven bajo el gobierno celestial. Hebreos 8:1. Ministran en el orden celestial. Hebreos 8:5. Llegaron a la patria y a la ciudad celestial. Hebreos 11:14 al 16. Y pertenecen a la ciudadanía celestial. Hebreos capítulo 12, verso 22. Este orden celestial del cual el escritor de la carta habla es la substancia y la interpretación de lo que un día ellos conocieron como sombra, tipo y figura. Dígalo conmigo: no se ve porque es celestial. Si para alguien no era una realidad inmediata, fue para estos recipientes de la carta, porque hubo un tiempo en la cual todo lo relacionado a su fe se veía. El autor se toma el tiempo de mencionarlas y la identifica como todo un sistema que se manifestó en la tierra por medio del servicio en el tabernáculo. Esta es la razón por la cual en la carta usted lee sobre el sacerdocio levítico, los sacrificios, el tabernáculo terrenal y todo aquel orden que lo componía. La noticia era que ya ese orden había caducado, había sido removido y ahora se consideraba viejo y obsoleto. Ahora todo estaba reconciliado en aquel que está a la diestra de Dios, ya no está a la vista del ojo humano, por lo tanto todo se convierte en un asunto de fe. Dígalo conmigo: fe. Fe en su definición más simple significa confiar. Estos hebreos, a través de su historia, habían confiado que el medio que Dios había establecido por medio de ofrendas y sacrificios los hacía participantes de lo que Dios le había prometido. Lo que el escritor quiere recordarles es que aquello
había caducado y su confianza no debe estar en cosas sino en alguien. Esta es la razón por la cual él le presenta la superioridad de Cristo en todo lo que ellos habían conocido. Por ejemplo, él presenta la superioridad de Cristo sobre los ángeles, Hebreos capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 3 presenta a Cristo sobre y superior a Moisés. En el capítulo 4, Cristo se presenta como superior a Josué. En el capítulo 5, Cristo es presentado como superior al sumo sacerdote. En el capítulo 11, Cristo es superior a la fe de los antiguos. Dígalo conmigo, Cristo es superior. La exhortación era que todo lo que ahora estos creyentes hebreos habían recibido en Cristo no se ve con el ojo natural, y todo lo que estaban experimentando a manera de pruebas, adversidades, aflicciones, estrés y presiones los estaba llevando a la peligrosa condición de retroceder y abandonar la vida de fe. Por lo que leemos en la carta, aparentemente ya ese retroceso había comenzado en muchos. Por lo tanto, el llamado es a regresar a la fe. Como un padre que cuida a sus hijos, el autor de la carta les recuerda la fe que ellos mostraron al principio de su confesión y cómo ellos se gozaron aún cuando lo perdieron todo, porque sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Verso 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que es interesante es que aquello que en un momento fue motivo de gozo y perseverancia por causa de la prueba y aflicciones, se había convertido en un mero recuerdo y dejó de ser una realidad presente. Esto le sucedió a ellos y nos puede suceder a nosotros si no prestamos atención a la exhortación del escritor de la carta. ¿Sabe cuántas personas comenzaron esta vida de fe? ¿Sabe cuánto se le presentó un evangelio inmune al sufrimiento, un evangelio de casa, carro, de buen vestir? A esto se le acuñaron frases que suenan bonitas: casa de reino, carro de reino, ropa de reino. Pero cuando enfrentaron las realidades de la vida, el gozo desapareció, la fe se convirtió en duda y la esperanza en desilusión. Por eso esta declaración tiene tanto peso, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando todo está bien, es fácil creer. El problema se presenta cuando la fe se debilita. Entonces, la mejor y perdurable herencia se nubla en el corazón. Para ayudarlos a no perder la potencia que produce la esperanza de una mejor y perdurable herencia en los cielos, el autor entonces, ¿qué hace? Le define lo que es la fe. En el capítulo 12, verso 1 y 2, él dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La Nueva Versión Internacional dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Impresionante. El autor quiere que ellos traigan a la memoria los personajes que escribieron su historia y entiendan lo que aquello significaba. Por eso usted nota que hay una lista de Abel, Enoc, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, el pueblo de Israel, Rahab la prostituta, y como si fuera poco, en el verso 32 al 35 del capítulo 11 dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y todos los profetas. ¿Qué tenían toda esta gente en común? Todos tenían algo que esperaban. Un objeto de esperanza, era algo mejor que lo que estaba aquí en la tierra. Ellos soportaron, sufrieron, persistieron hacia un objeto de esperanza del cual ellos se apropiaron por la fe.
El escritor les dice que por causa de que se apropiaron por la fe de esa esperanza, dice allí, tuvieron buen testimonio. Pero eso fue lo que fue, un buen testimonio, aunque no recibieron lo prometido. Verso 39 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es como decir, si ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, dice el texto, fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Es como decir, ¿cuál es nuestra queja? ¿Cuál es nuestra queja? Amados hermanos y hermanas, cualquiera se puede desanimar, ser tentado, poder querer dejarlo todo, dejar de creer, dudar. Por eso es importante que prestemos atención a lo que dice el autor de esta carta en relación con la fe. El autor identifica en la carta la necesidad de que tengamos paciencia y nuestra fe sea perfeccionada. Verso 36 lo dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y en el verso 1 del capítulo 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En la carta se enfatizan tres palabras claves: esperanza, fe y paciencia. Dígala conmigo: esperanza, fe y paciencia. Si la fe es aprender a depender de lo que no se ve y a mirar lo invisible, entonces esto puede ser más complicado de lo que nos imaginamos. ¿Cómo hago cuando lo que veo me oprime, me produce temor, me confunde? ¿Qué hago cuando creí que me iba a sanar en 3 meses de esta enfermedad y llevo 5 años todavía con la misma enfermedad? Es aquí donde la fe necesita un refuerzo, donde la fe necesita un apoyo, algo en la cual ella se sostenga. Y ese apoyo es la paciencia. Dígalo conmigo: paciencia. El acto de fe es que creer a la voluntad de Dios. Hay cosas que nacen en nosotros de parte de Dios que nos lanzan a un acto de obediencia. Ese paso inicial es el paso inicial, pero no necesariamente nos lleva al final, hasta ver manifestado aquello que creímos. Es aquí donde se necesita la paciencia de la fe. Los hebreos creyeron por fe, se atrevieron a salir de todo el sistema visible, del orden que estaba caducado, para recibir el orden celestial. Por causa de esto, dice el texto, sufrieron mucho, al punto de que los presos también la gente fue encarcelada y ellos se compadecieron de ellos. Ahora, mis amados, mantener la vitalidad, frescura, disposición en la fe requiere paciencia. Esa es la clase de fe que vence, la fe que persevera con paciencia. Así también lo resume el libro de Apocalipsis para referirse a los que vencen. Apocalipsis 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio
de Jesucristo. Capítulo 3, verso 9 también dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Con razón, el autor de la carta los exhorta en el capítulo 12 a que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús mismo encarnó los dos factores que hacen posible que nosotros venzamos: la fe y la paciencia. La fe en la voluntad de Dios te inicia en la vida de fe, pero la paciencia es necesaria para vencer todos los obstáculos del camino. Ahora bien, el autor termina el capítulo 10 haciendo esta declaración en el verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Note, fe para preservación del alma. Peripoiseis, peri alrededor, poieo hacer. ¿Qué es? La traducción literal es que los que tienen fe para traer alrededor el alma. Como no se oye ni se lee bien, la mejor palabra que usaron los traductores es preservación del alma, y en otras traducciones dice salvar el alma. ¿Por qué la fe hace que el alma regrese, vuelva, se alinee o esté en este caso salva? Porque es ahí donde se dan las batallas más contundentes en la vida en el Señor. Es en el alma donde la lucha con la duda, la incredulidad, los cuestionamientos, lo natural, la vida humana. Tu espíritu es renacido de Dios, participante de la naturaleza divina, pero el alma está siendo renovada, salva, está regresando a la sujeción del espíritu. Y esa es la esencia de la educación espiritual. La educación espiritual no es cuánta Biblia sabemos, y eso es importante. Educación espiritual es cuánto del alma se ha alineado a la vida del espíritu. Usted puede entrar en cualquier prueba en este asunto en cualquier momento. Por un lado está el llamado y la necesidad de la fe en Dios, la confianza en el Señor y probablemente la acción de dar algún paso. Ahora tu alma se va a levantar. Sabes en tu espíritu lo que es verdad, lo que es correcto, lo que es la mente del Señor, pero aquí ahora tienes un enemigo en tu propia alma que se levanta y comienza a cuestionar, a dudar y a querer retroceder. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, el Señor no va a aniquilar tu alma, no va a poner a tu alma fuera de acción. ¿Cuál es la posición a la que llega el que ha tenido experiencia, el que ha caminado con el Señor durante algún tiempo, el que conoce un poco de este camino de fe? La posición es reconocer lo que está sucediendo, reconocer esas dudas, esos temores, esas interrogantes, reconocer ese torbellino de confusión, ese conflicto de fuerzas que se levanta para resistir la voluntad de Dios. Se reconoce que en ocasiones el sufrimiento es por causa de la desobediencia o por no haber esperado y confiado en el Señor. Se reconoce que la has pasado mal en tu interior porque permitiste que tu propia alma tuviera la ventaja y la palabra más fuerte y causara vacilación y parálisis. Él o ella, el hombre y la mujer, reconoce que no está bien permitir ese tipo de cosas, pero ¿sabe lo que hace? Reconoce que está pasando por allí. Y en vez de estar cuestionando, peleando, le dice a su alma, no voy a retroceder. Yo estoy aprendiendo de la paciencia de Cristo y tú tienes que venir conmigo. Por eso es por lo que el autor nos invita en el verso 2 del capítulo 12 a poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Permítame concluir con lo siguiente. Lo que caracterizó a todos los hombres y mujeres en la dispensación anterior fue la fe. La fe es una ley espiritual que no se limita ni a tiempo
ni a lugar, ni a personas. Fue lo que sostuvo a Abraham, fue lo que preservó a José, fue lo que hizo posible que Abel presentara una mejor ofrenda que la de Caín. El escritor nos dice que esta nube de testigos nos debemos de despojar de todo peso y del pecado que nos asedia. La vida de ellos se caracterizó por la fe, como se debe también caracterizar la nuestra. Y a medida que estamos más alineados a la voluntad y propósito de Dios en Cristo, más intensa y real será la batalla de la fe. Mientras más aprendamos a caminar en lo que no se ve, lo que no se puede apropiar con los sentidos humanos, más intensa será la batalla de la fe. Y es allí donde necesitamos como nunca mirar a Jesús, el autor y el consumador de la fe. Como a Pedro, cuando parece que ya no podemos más, que estamos desilusionados con tanto fracaso, con tanta debilidad, traigamos a la memoria que ya Él ha orado por nosotros. Eso fue lo que Él le dijo a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nuestra fe no es una cuestión de nuestra propia fuerza para mantenerla. Es una cuestión de lo que Él ha dicho y ha hecho por nosotros. Tú no eres de los que retroceden. Yo sé que muchos de ustedes han pasado y están pasando situaciones complicadas. Yo no quiero subestimar por un solo microsegundo la realidad de lo que naturalmente tú puedes estar pasando. Yo no quiero que tú vayas a pensar que yo estoy de alguna manera u otra sugiriendo que si estás triste o te sientes débil, por alguna razón no eres una persona tan espiritual. Yo no estoy diciendo eso. Todos en algún momento somos vulnerables a nuestra fragilidad humana. Tú puedes estar en momentos complicados como yo los he estado en más de una ocasión. Pero lo que yo quiero traer a tu memoria, lo que yo quiero que tú recuerdes en el día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas de Congregación Cristiana, en medio de todo esto que se está viviendo y que a ustedes en República Dominicana y en Santiago y en diferentes partes del país ha golpeado tan fuertemente, lo que yo quiero que usted traiga es que si bien es cierto que lo que nuestros ojos hoy naturales están viendo es suficiente para causar un torbellino de emociones en nuestro interior, también es cierto que para aquellos que hemos sido hechos participantes del llamamiento celestial, nosotros tenemos otra plataforma para editar, para interpretar y para darle significado a las cosas. Y es allí donde yo te quiero exhortar hoy. Es allí donde yo quiero que tú le prestes atención a lo que se ha dicho. Lo que tú has recibido en Cristo es inconmovible. Lo que yo quiero que tú sepas es que aunque hoy salgas de la reunión o vayas y termines esta transmisión y vuelvas otra vez a la rutina diaria y te encuentres con ya sea las situaciones complejas que puedes estar viviendo a nivel de familia, de empresa, de hijos, a nivel de economía, todas las realidades que hoy nos han sacudido literalmente, mis queridos hermanos, literalmente el piso. Lo que se creyó que estaba inconmovible en las naciones hoy se han dado cuenta que un virus lo puede derrumbar. No hay nada que esté inconmovible en este planeta. Lo único inconmovible, lo único que no hay virus que lo pueda sacudir. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice, habiendo recibido un reino inconmovible. Sirvamos entonces allí, con gratitud, con reverencia. Ahí está nuestra fe.
Ahí está nuestro descanso. Ahí está nuestra realidad. Allí es donde estamos seguros, aunque todo a nuestro alrededor esté siendo estremecido. Así que yo te exhorto en el Señor en este día. Yo te animo en el Señor en este día. Que prestes atención. Que vuelvas a esa carta a los hebreos y la leas, los 13 capítulos. Si hay un libro que tú puedes leer en este tiempo pandémico y en medio de todas las cosas que están pasando, es la carta a los hebreos. Porque esa gente la estaba pasando complicada, estaban siendo perseguidos, estaban siendo echados a la cárcel, estaban muriendo en fosos de leones, los estaban tirando en las hogueras. Allí estaban siendo quemados públicamente en los jardines del rey. Y esta gente que fueron sacudidos por la presión, reciben una carta para recordarle lo que ellos habían recibido. Si hoy no aprendiste nada nuevo, porque no hay que aprender nada nuevo cada vez que escuchamos la palabra. A veces la palabra está enviada para recordarnos lo que ya sabemos. Y esa ha sido mi misión hoy, recordarte lo que ya sabes. Porque lo que ya sabes en Cristo y de Cristo es más poderoso que cualquier cosa que puedas estar viviendo y pueda estar sucediendo aquí en la tierra. Así que yo oro en el Señor por tu paz. Oro para que el Espíritu de gracia te consuele en ese momento en el que te encuentras. Oro al Señor por la preservación, el cuidado, la protección de la familia de la fe en Congregación Cristiana. Oro por sus líderes, el apóstol Yasser, la pastora Vilma, el equipo de liderazgo, los que presiden allí, los que están cuidando y atendiendo a los santos mientras ellos mismos están pasando situaciones difíciles en su casa y en su familia. Oro por una provisión de Dios que exceda nuestra capacidad humana de poderla comprender, milagros financieros, que Dios provea para cada cosa que haya necesidad. Yo oro para que el Espíritu de Dios fortalezca a cada uno de los que se identifican con la familia de la fe, con los hermanos en las naciones, con la iglesia en República Dominicana, por los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de toda la nación, que de igual manera, al igual que ustedes, también se encuentran en situaciones estrechantes. Yo oro que el Señor provea sabiduría, inteligencia y conocimiento espiritual para que sepamos lo que debemos hacer, para que entendamos cuáles son los próximos pasos a seguir. Yo oro que tu casa y tu familia experimente en medio de toda esta realidad que nos ha tocado, experimente el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, mis amados, la fe de los que vence es una fe que no retrocede. Pero no retrocede porque tiene una fuerza de voluntad superior. No retrocede porque es una fe que está descansando en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro ya había llegado a la frontera del barranco, cuando ya parecía que no había más oportunidad, Jesús le anticipó y le dijo: Pedro, tú vas a pasar por todo esto, pero ¿sabes qué? Ya yo he orado por ti. No sé si traes a la memoria que aquel que murió, fue sepultado y resucitó, hoy vive para hacer intercesión por nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Él sabe lo que es estar solo. Él sabe lo que es estar aislado. Él sabe lo que es estar en necesidad. Él sabe lo que es estar en medio del dolor y ver a los suyos dejarlos solo. Él lo sabe. Él sabe por lo que tú estás pasando y lo que estás viviendo. Y hoy Él me ha enviado a recordarte: ya yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Bueno, mis amados, ha sido un honor. Gracias, apóstol Yasser. Sabes cómo te amamos. Te envío un abrazo,
un saludo fraternal. Gracias por tu compromiso en la edificación de los santos. Gracias por el trabajo que haces en tu ciudad para la nación y las naciones. Y gracias a todos ustedes de igual manera que allí sirviendo, quizás de una manera diferente a lo que estaban acostumbrados, sin embargo, son un testimonio en la ciudad de a qué se parece un hombre y una mujer cuando Dios es quien los gobierna. Bendecidos, nos despedimos de ustedes con un profundo deseo de verles pronto, abrazarnos y volver a tener momentos espectaculares. Bendecidos.